hermano, aquí bien, esas informaciones interesantes y que se pueden sacar provecho, cosas buenas, porque no todo lo que pasa es negativo. Tenemos ahora al director de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación. Vamos a hablar con el señor David Perdomo. Está con nosotros, señor David. Buenas tardes, bienvenido al show de Nelson. Buenas tardes a toda esta teleaudiencia que tiene un toque de queda ya por más de 20 años aquí en el show de Nelson. Así es. Y nosotros agradecemos su visita, siempre con el objetivo de informar adecuadamente de lo que está pasando en nuestro país, en este caso en el sector educación. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar claro, señor Perdomo. ¿Qué es lo que pasa en la educación, los profesores que están por salir de clases antes de tomar vacaciones, antes de lo que ha dicho el calendario? ¿Cuál es la situación exacta que está haciendo el Ministerio de Educación y cuál es la posición de los profesores? Bien, como has informado, el movimiento de nosotros a los medios educativos se debe a eso mismo. Cada año se firma por el Consejo de Educación, de lo cual la ADP también es parte. O sea, porque cuando se establece el calendario escolar, mediante una ordenanza, no se establece medalaganariamente. Es unilateralmente. Es unilateralmente en el Consejo de Educación, donde están los representantes de diferentes sectores, incluyendo un representante del área sindical de la ADP. Y ese calendario escolar establece que el final de este año escolar es para el día 20 de diciembre. Sin embargo, algunas seccionales, desobedeciendo lo que es algo ya firmado y ratificado por el Consejo Nacional de Educación, están incitando a que las clases terminen el día 13. El día 13, o sea, hoy. Sí, que terminen hoy, o sea, violentando así ya, vamos a decir, una ordenanza que está avalada por el Consejo Nacional pero ¿cuál de es Educación? el motivo por el que pretenden terminar las clases el día de hoy? Es decir, pero también para aclarar, ¿estamos hablando de escuelas públicas y colegios privados? ¿O solo son los colegios? No, colegios, estamos hablando mayormente del sector público. Pero el sector público es un termómetro que mide muchas veces lo privado, pero lo que es el sector privado ya ellos tienen otra forma más o menos de manejarse. Se le ha pedido que se ajusten al calendario. Pero el sector privado siempre se ajusta. Se ajusta en su mayoría. A ellos les conviene también porque así cobran el mes completo. Sí, pero eso es otro tema. Pero dígame usted, entonces, en cuanto a la pregunta que tú me hacías sobre cuál es el motivo, existe un pliegue de demandas, que la ADP está, vamos a decir, está pidiendo que se cumplan, pero cuando tú ves el pliego de demandas y ves el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, te vas dando cuenta de que ese pliego de demandas que ellos solicitan se le está dando cumplimiento. Lo que pasa es que no todo se hace de la noche a la mañana. No, obviamente. En una deuda histórica, porque Educación tenía una deuda histórica de más de 40 años, la cual el gobierno del presidente Danilo Medina, con una conquista del pueblo, porque el pueblo dice que el 4% fue una conquista de ellos, está bien, pero vamos a decir que esa conquista llegó al oído de el actual presidente. Definitivamente fue una conquista del pueblo ya acogida por el presidente. Por el mandatario. Ahora bien, aquí mismo en Santiago se han construido más de 85 nuevos centros, ¿verdad? Hay muchos centros que tienen más de 40, hay centros que, por ejemplo, como el UFE, el Emilio Prudón, y todos esos centros que tienen más de 40 años de existencia. Si tú hablas de 40 años de existencia, no estoy hablando nada, pero están siendo intervenidos en este mismo momento. Están siendo reparados, están siendo reestructurados, pero a veces como que a algunos compañeros maestros se llevan de el sensacionalismo y se les olvida que para todo en la vida
hay un proceso. Okay. Ellos Claro, mismos o nosotros mismos, los que hemos sido formados en educación, ¿cuántos años hemos pasado en proceso? No nos hicimos profesionales de la noche a la mañana. Lo que se pide por parte del Ministerio de Educación es que esas solicitudes se van a cumplir, se pide tiempo. Pero entonces el problema ahora principal. Tuvimos un problema porque se iniciaron las clases con huelgas. Las clases iniciaron y varios días después ya hubo huelgas por parte de los profesores. Entonces ahora se pretende acortar, ha habido huelgas también en estos días, y ahora se pretende acortar una semana del calendario porque quieren desorganizar. ¿Quiénes son los afectados en ese los aspecto? Estudiantes. Es como algo ilógico que tú estés hablando para defender la masa pobre, estés hablando de construir una nación, estés hablando de una visión de nación de futuro, entonces tú contribuyas a la desestabilización de la educación dominicana. Cuando tenemos problemas porque lamentablemente con el examen, el informe de PISA, esta prueba que nos dejó muy mal parados, independientemente de lo que se quiera decir, estamos mal parados. Entonces, encima de esto, que también se quiera distorsionar el calendario ya acordado anteriormente, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se cumplan las demandas de la ADP, las que se hayan prometido, las que se puedan cumplir. Estoy de acuerdo con que se mejore el sistema educativo, pero me da la ganariamente decir, y mira, vamos a cortar una semana de clase porque queremos irnos de vacaciones. Escucha, tal vez ellos no lo han dicho así tácitamente. No, pero es lo que aparece. Yo soy que lo estoy poniendo así. Porque queremos irnos de vacaciones, pero lo importante sería que tú hicieras la contraparte de esta entrevista, trayendo a alguien que tenga las demandas que ellos están pidiendo. Y luego tú comparas las demandas que están pidiendo con lo que está dando cumplimiento el Ministerio de Educación. Entonces los plazos se le deben dar a cualquier ministerio y a cualquier ser humano. Inclusive hasta los condenados son aplazados sus procesos y tienen que esperar. Ahora, lo que sí nosotros podemos ver es una situación. Y el pueblo dominicano tiene que tener entendimiento de esto. Muchos maestros, por el accionar que ven de algunos dirigentes, se han metalizado. O sea, todo es en base al metal, a lo que yo puedo sacar y a lo que puedo obtener. A lo que puedo obtener. O sea, se han olvidado de por qué entraron en educación y de que la educación es algo que muchas veces de vocación, pero cuando tú te metalizas ya tú pierdes todo el sentido de lo que es vocación. Pero hay muchos que no entraron por vocación, sino pero ahí hay un problema. Dinero, porque ya educación está pagando mejor que otras carreras. Que todas las carreras, no que otras. Pero yo no aguanto esto. No que otra. Ese cuento de que educación es la cenicienta de las carreras, eso es una mentira, eso es un engaño. Porque si fuera educación la cenicienta de las carreras, entonces no entiendo por qué tanta gente quiere venir a llenarse de cenizas a educación. En el pago se mejoró. En el pago. Ya hace unos años, o sea, cuando tú haces una comparación vamos a decir, no de mucho, a una comparación de 12 años atrás, este tiempo, porque tú ves gente que están ahora queriéndose presentar como los salvadores de la educación, pero cuando estuvieron en sectores del gobierno no le daban ninguna importancia a la educación. ¿Verdad? Sin embargo, hay logros que se pueden exhibir. ¿En qué? En la preparación del docente, en el desayuno escolar, en la construcción de infraestructura, que todo está al 100%, nada está al 100%. Pero yo cuando tengo una visión de nación, una visión de construcción y no de destrucción, aporto. Entonces, no es un aporte el que nosotros le interrumpamos la docencia a los estudiantes. Te voy a decir algo. El derecho a la protesta, el derecho a la protesta es algo legal. Claro. Pero cuando tú pones el derecho a la protesta en el orden que va frente al derecho a la educación, el derecho a la protesta viene siendo de tercer nivel, mientras que el derecho a la educación es algo de primer nivel. No, definitivamente. Tú no puedes poner en riesgo la educación de un país
porque estamos hablando que no es que una escuela está haciendo una huelga, un proceso, lo que sea. Estamos hablando del país viéndose afectado, que ha estado afectado por muchos años. Yo entiendo que los plazos son importantes, entiendo que se debe cumplir con lo prometido, pero sí hay que dar un plazo en un momento, determinar y decir, bueno, hasta tal tiempo tú tienes para que resuelvas estas situaciones. Y te voy a decir algo. Y es necesario sí hacer algo en educación porque estamos mal. Te voy a decir algo, por ejemplo, tú y yo estoy aquí en esta entrevista contigo. Cuando nosotros hablamos de sectores oscuros, ¿verdad? Que vamos a decir que por maniobras y asuntos politiqueros no quieren aceptar que la educación ha tenido avances y que para poder seguir avanzando hay otras formas de protesta. Sí, inclusive más llevadera. La ley de comunicación, la 136-03 de que protege a los niños, prohíbe la utilización de niños, sí, eso está mal, en protesta y como a veces vemos inclusive en medios de comunicación que se hacen eco de eso, sacando niños con pancartas frente a las escuelas, vulnerando a esos niños ahí. Eso está mal. El desconocimiento de los padres del derecho que tienen esos niños, que en vez de estar con una pancarta fuera, deben de estar recibiendo el pan de la enseñanza. Y déjame decirte otra cosa más, solamente estamos enarbolando cuando hay un problema en las escuelas, pero aquí en Santiago y en el país entero hay muchísimos centros que pueden exhibir buenas prácticas. A eso no se le cae atrás, claro. A esos centros porque todo es el amarillismo, el sensacionalismo y provocar desestabilización social. Lo político está afectando, lo político partidista afecta bastante, y sí, hay muchas cosas que han mejorado bastante en Santiago y seguirán el país. Mejorando. Y entendemos que sí, que va a seguir mejorando. Ojalá podamos entrar en un nivel ya bien alto en educación. Entendemos que esto llegará en un momento, pero pedimos que todos los sectores se pongan de acuerdo y que ya entonces, profesor, para terminar con esta parte, hoy muchos se irían de vacaciones. ¿Qué va a pasar el lunes en los centros educativos? Van a ir, se invita a que se envíen a los estudiantes a los centros educativos. ¿Qué va a pasar cuando no estén algunos profesores? ¿Qué va a pasar con esos profesores que incumplan? Desde lo que es mi responsabilidad es hacer un llamado a los padres que envíen sus hijos a las escuelas. Ya otras instancias queda una semana todavía de clase. Ver qué sucederá de aquí en adelante. Ahora, también un llamado a la reflexión de aquellos que tomaron esta carrera docente. En todo lugar hay necesidad, pero la niñez de la masa más vulnerable no puede seguir recibiendo la peor parte de los conflictos que son de adultos y administrativos, que se pueden deliberar y resolver de otra manera. El derecho a la educación de la niñez es algo primordial y de primer orden. Así que las clases continúan hasta el día 20. Los padres deben tomar acción en esto. Nosotros hacemos un llamado de que los padres tomen acción y defiendan el derecho a la educación que tienen sus hijos. Bien, no se puede jugar con eso. ¿Usted da clase todavía o Actualmente doy clases a nivel universitario y soy coordinador de todo el eje norte en lo que tiene que ver vínculo, escuela, comunidad y familias. Usted se ve con profesor duro, fuerte, ¿verdad? Al contrario, gracias a Dios, todas mis secciones viven llenas todo el tiempo. Bien, gracias al profesor Perdomo que ha estado con nosotros en esta entrevista para dar conocimiento de lo que está pasando exactamente a nivel nacional en educación. Gracias a esta plataforma por permitirnos llegar a toda esta teleaudiencia. Gracias a usted por la visita. Seguimos nosotros con más del show de Nelson. Quédese ahí con este programa de este viernes navideño en el alma y voz del pueblo. No se mueva.